Sandy también me pregunta, cuando un monje entra en estado meditativo, no surgen pensamientos. Entonces, en ese espacio, tiempo, ¿qué sucede? Está experimentando la idea del amor. Querida Sandy, se ha dicho por muchos años que los monjes, me imagino que te refieres a monjes tibetanos, monjes budistas, porque no sé si hables acerca de los monjes cristianos. También hay monjes cristianos. ¿O es en general? Se ha dicho que estos monjes entran en una meditación donde no tienen pensamientos. Pero ¿eso verdaderamente es real? ¿Cómo saber que un monje no tiene pensamientos, Sandy? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, llegó Mathieu Ricard, uno de estos señores franceses que se fue de pronto a vivir al Tíbet. Mathieu Ricard, un filósofo, escritor, que estuvo viviendo en el Tíbet, creo que todavía vive el señor, y él dijo, voy a unir la ciencia, la filosofía con la espiritualidad del Tíbet. Se hizo tibetano y se hizo de hecho muy famoso por ser casi hace unos 30, 40 años, la mano derecha del Dalai Lama para poder hacer la traducción de algunos idiomas. Pues él habla francés, inglés y algunas otras cosas con el Tíbet. Entonces él quería demostrar, Sandy, que un monje en estado de meditación no tiene pensamientos y entonces coloca un aparato para medir las ondas cerebrales. Y a través de los estudios se dieron cuenta que en determinados momentos de meditación, las ondas cerebrales se minimizaban. Todavía había una cantidad medida, pero muy pequeña. Entonces esto sirvió para que empezaran a promover que la meditación verdaderamente ayudaba a la plasticidad cerebral por un lado y al control también de emociones y de estados alterados de conciencia que permitían que la persona estuviera bien, que tuviera bienestar. Pero una de las cosas que no se puede demostrar, querida Sandy, es que no surjan pensamientos. Porque si dices que no surgen pensamientos solo porque el aparato de medición cerebral no tiene ondas capturadas por energía eléctrica que se produce en el cerebro cuando estás pensando, sería demasiado arbitrario decir que si no hay ondas cerebrales no hay pensamiento, porque podría haber un pensamiento pero no lo sabemos detectar. Es decir, ¿tenemos hoy en día un aparato que pueda detectar pensamientos? ¿O solamente podemos basarnos en lo que dicen los monjes tibetanos? Que si el Dalai Lama se cierra los ojos o Sadhguru y me dice que está meditando y que está en un estado meditativo y que me dice que no está pensando, ¿cómo yo lo puedo comprobar, Sandy? ¿Cómo podría comprobarlo? Así que de entrada no sabemos si no surgen pensamientos. No sabemos qué sucede en ese tiempo, Sandy, nadie lo sabe. Y no podríamos decir que está experimentando la idea del amor. No podríamos decirlo. Es difícil, porque sería una visión completamente subjetiva del que la quiera medir, la está midiendo bajo sus propias expectativas. Yo lo que quiero es que así sea y así te lo expongo, pero no lo sabemos. En el curso de milagros, el tema de la mente es activa, siempre es activa. Por eso siempre indico que hay una gran diferencia en cómo se utiliza el concepto de la mente en el curso de milagros a cómo la utilizan los budistas o incluso uno que otro chamán que se mete con el tema de la mente. Desde hace muchos años se ha considerado que la mente es la loca de la casa, que la tienes que callar, detener o apagar sus pensamientos. En gran parte de la filosofía oriental se habla de un estado zen donde la mente no produce pensamientos, pero a mí me parece que esa idea está más confundida con el tema del cuerpo. Se cree que entonces el cerebro es la mente. Tal vez ese es el punto. Muchos tibetanos, muchos místicos orientales siguen confundiendo a la mente con el cerebro, y entre ellos fue Mathieu Ricard. Mathieu Ricard consideró que la mente estaba dentro del cerebro, y por eso si tienes un aparato que mida las ondas cerebrales y no está apareciendo ninguna fluctuación dentro de la captura
de la medición, pues puedes decir, pues el cerebro y la mente, que son lo mismo, dejó de pensar. Pero en el curso de milagros, Sandy, hemos visto que la mente no está en el cerebro. Podría ser que tu cerebro dejara de tener actividad cerebral, pero de acuerdo al curso, la mente todavía estaría activa pensando. Lo importante no es dejar de pensar, sino más bien pensar solamente los pensamientos de amor. Así que, desde la visión del curso de milagros, el amor se piensa. Es distinto a dejar de pensar para vivir el amor. No, eso no es el curso de milagros. Eso sería otro tipo de camino espiritual o camino, si lo quieres ver, de desarrollo de conciencia. En el curso de milagros la mente siempre piensa, siempre. Solo que tú le dices que debe de pensar. O piensa en el amor o no. Si no piensa en el amor, de todos modos hay una fabricación de pensamientos que la pueden llevar a un estado de confusión, que es el estado que representa la separación. Por lo tanto, en el curso de milagros, el pensamiento de amor es el único que debería de pensar la mente, pero no detener la mente ni detener el pensamiento. Por eso, para concluir, yo no sé responder a tu pregunta sobre cuando un monje entra a un estado meditativo no surgen pensamientos, porque yo dudo que eso se pueda medir. Y segundo, no sé qué puede suceder en un espacio donde la mente no piense, porque es un aspecto muy subjetivo todavía, a menos que tomáramos la base budista que diría que si el cerebro no se mueve ya no está pensando. Bueno, pues si es así, entonces para un budista, un gran meditador como puede ser Matthieu Ricard ha alcanzado el nivel en el que las ondas cerebrales no se mueven. Pero que tendríamos que preguntarle a él, ¿estás experimentando la idea del amor? Porque si me preguntas esto desde la base del curso de milagros, la respuesta es no. Que hay que pensar. Pero si se lo preguntamos a Matthieu Ricard, tal vez él diga, pues sí, porque para mí esto es el amor maravilloso, etcétera, etcétera. Te sugiero que leas alguno de los libros de él. Ahí él cuenta con detalle cómo ha hecho estos experimentos y cómo se ha desarrollado en estas áreas. Y que tal vez para él, ahí hay una experiencia de amor. ¿Qué te parece, querida Sandy? Déjame tus comentarios al respecto.